entonces en nuestro matinal más positivo. Gracias a quienes siguen en nuestra sintonía. Esta hora de la mañana, 11:11, según el reloj. Oye, me sigo viendo radioactiva. Me encanta. Bueno, vamos a continuar porque yo les mencioné que nuestros amigos de salud, también el Departamento Comunal de Salud de San Javier, nos vienen a ver. Ayer se conmemoró entonces el Día Mundial del Asma. Vamos a estar hablando sobre una enfermedad que lamentablemente afecta a muchas personas de nuestra población y que puede ser bastante crónica en algunos casos. Y para eso estoy con Karina González, quien es kinesióloga de la sala ERA del CESFAM de San Javier, así que me voy a girar para darle la bienvenida. Karina, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, muchas gracias. Muy bien. Bueno, qué gusto tenerte aquí, no quiso extenderme mucho porque obviamente quiero que usted nos explique entonces qué es el asma, para que la gente a grandes rasgos podamos ir entendiendo y desglosando la conversación. Bueno, como bien decías tú, el asma es una enfermedad crónica, es efectivamente crónica, una enfermedad de la vía aérea, de las vías respiratorias, donde hay una inflamación permanente o sostenida de las vías respiratorias, y eso hace que los pacientes o las personas tengan algunos síntomas que son súper característicos, que en el fondo es una tos de manera permanente, de predominio en la noche, tienen sensación del pecho apretado, algunas dificultades para respirar, suelen sentir que tienen como algo en la garganta y que carraspean, y que se cansan también cuando van a hacer algún tipo de actividad física, cuando van a caminar, y tienen predisposición a obstruirse con los cambios de temperatura también. Entonces les sirve el pechito, esta es otra característica importante. Es una enfermedad respiratoria crónica en el fondo que tiene todas estas características y que es de manejo crónico. Perfecto. Algo que siempre la gente se pregunta, ¿acaso solo afecta a los niños o a quienes son diagnosticados les puede afectar toda la vida? El asma en sí se diagnostica muchas veces en la infancia, sobre todo con los niños que hacen episodios respiratorios bien recurrentes. Ellos pueden llegar a un diagnóstico de asma bien temprano, a edades bien tempranas. Sin embargo, puede ser diagnosticado en cualquier etapa de la vida, o sea, pueden ser diagnosticadas en la adultez o incluso en adultos mayores, ya no es necesariamente desde la infancia. Ahora, tener antecedentes desde la infancia es un factor, digamos, predisponente, pero no necesariamente se diagnostican solamente cuando son niños. Perfecto, entonces también a tener mucho ojo con eso, porque piensan que, claro, esta enfermedad solo se diagnostica en esa etapa y de ahí en adelante tienen que convivir básicamente o estar bajo un tratamiento en ese sentido. Bueno, tú ya nos mencionaste algunos de los síntomas más frecuentes del asma, pero ahora también, ¿qué factores pueden desencadenar una crisis asmática? Que eso también es súper importante. Bueno, existen varios factores desencadenantes, como te contaba, esto es principalmente una hiperreactividad de la vía aérea, entonces tenemos que tener cuidado con todos aquellos agentes que sean irritativos de la vía aérea, llámese el humo del cigarrillo, la exposición al polvo, a los alérgenos, en la primavera el polen, las personas que trabajan en ambientes con mucha contaminación, el humo, los vapores, y principalmente como todo tipo de agentes que tú puedas inhalar, digamos, y que genere una respuesta exacerbada de la vía respiratoria. Entonces, todos esos son factores predisponentes que pueden generar una crisis asmática. Un resfrío que no fue tratado a tiempo también puede generar una crisis asmática, que no es lo mismo un resfrío que una crisis. Claro. Digamos. Entonces, todas esas cositas son cosas que tenemos que cuidar para no generar una crisis asmática. Mira, qué importante eso. Y ahora, por ejemplo, ¿qué factores pueden, en este caso, o son de riesgo para desarrollar asma? Que eso es distinto a la crisis, pues para desarrollar la enfermedad. Claro. El más importante diría yo que es una predisposición genética. Ya venimos de alguna manera con una predisposición, una herencia, principalmente del lado materno, donde tenemos esta predisposición a generar cuadros respiratorios recurrentes. Otra cosa es ser consumidor de tabaco, tanto activo, digamos, como pasivo. O sea, si eres una persona fumadora, tú o te desenvuelves en un ambiente donde hay exposición al tabaco, o sea, al humo del cigarrillo, o trabajar en una cosa que sea de altos contaminantes, pueden generar una predisposición a tener tanto asma como a generar una crisis después posteriormente. Perfecto, tener ojo con eso. Ahora, también, por ejemplo, ya no fui para el lado más malo, pero existirán factores también para prevenir o que ayuden también a controlar el asma. Claro, bueno, el principal factor protector, digamos, es evitar todo esto que ya conversamos, claro, todos estos agentes.
Y otro de los principales factores protectores cuando tú ya estás diagnosticado es mantener tus controles al día, tus medicamentos, saber bien cuál es el manejo de tu patología, porque el paciente que es asmático es un paciente que generalmente se educa mucho durante el año en sus controles crónicos, digamos, porque el principal manejo del paciente asmático es que él sepa cómo controlar su patología. Entonces, que el paciente sepa qué tiene que hacer, cuáles son sus inhaladores, asista a sus controles, reconozca sus síntomas, es creo que el mayor beneficio. Y otra de las cosas que también es un factor súper necesario, un factor protector necesario es la vacunación. La vacunación contra la influenza en este caso, contra el COVID, para que si tenemos o adquirimos algunos de estos virus respiratorios durante la época invernal, no desencadene finalmente en una crisis asmática, sino que pase de una forma más leve. Mira, ya, también eso tenerlo en consideración. Ahora, otra pregunta que también es común, pero para quienes no estamos con esta enfermedad no tenemos esta respuesta, pero ¿el asma tiene cura o es una enfermedad que nos va a acompañar de por vida? No, el asma no tiene cura, es una enfermedad crónica que si bien no tiene una solución, digamos, porque hay una predisposición, es como yo voy a estar permanentemente siendo hiperreactivo a todos estos agentes nocivos que hemos estado conversando, entonces es finalmente una condición particular que si bien no tiene cura, tiene tratamiento. Y en el caso de las personas que tienen un tratamiento adecuado, que saben el control de su patología y que son juiciosas a todos los factores protectores, más todo lo del manejo, pueden vivir o convivir con esta enfermedad de manera bastante positiva, digamos. Así no es una enfermedad que sea necesariamente invalidante cuando tú puedes controlar bien sus síntomas. Claro, cuando tú eres bien juicioso con el tratamiento, con las indicaciones, puedes tener una vida relativamente normal. Sí, sí. Perfecto. Y en este caso, por ejemplo, algo que siempre o en muchos casos se recomienda es el uso de inhaladores. Hablemos también en este caso de por qué es importante utilizarlos bien. Sabemos que hay distintos tipos de inhaladores, hay algunos que, bueno, según la patología hay algunos que son nasales y hay otros que generalmente para el asma que son con aerocámara. Muchas personas no utilizan la aerocámara y creen que es más efectivo el puff directo. Hablemos de la relevancia entonces de aprender a utilizar y de inhalar bien este medicamento. Claro, bueno, el uso de los inhaladores es fundamental, creo que es de las claves fundamentales del tratamiento para el asma y para cualquier patología respiratoria en general, el correcto uso del inhalador es súper importante, más que el medicamento mismo que estamos suministrando, que es de indicación médica según la patología, es cómo administramos el medicamento. No olvidar que los inhaladores finalmente son un medicamento, es un medicamento inhalado, la gente los percibe como si fueran como algo externo, no son remedios para la gente y sí lo son. Entonces, saber utilizar el inhalador, que en el caso de los pacientes asmáticos son principalmente dos tipos de inhaladores. Un inhalador de mantención, que es el uso de un corticoide generalmente, y el uso de un inhalador de rescate, que es un broncodilatador. Ambos son como la dupla básica para un paciente asmático. El corticoide se usa generalmente en la mañana y en la noche, son dos puffs, y el inhalador de rescate cuando tiene síntomas asociados como tos, dificultad respiratoria, sensación de pecho apretado. El cómo usarlo es más importante todavía, ya porque el inhalador debe usarse con la aerocámara, con el espaciador. No puede usarse directamente hacia la boca porque no cumple su función. Cuando el inhalador se pone en la boca, gran parte del medicamento queda en la orofaringe, en la boca misma, y no llega a las vías respiratorias. Lo que hace el espaciador es que tengamos un medio, digamos, como transportar el medicamento a la vía aérea. De cómo y eso aspirar, es básicamente. Aspirar, pero profundamente. Cuando tú lo haces en la boca, queda en la boca. Y no tenemos receptores en la boca de este medicamento, entonces no sirve de nada. De hecho, es contraproducente. Incluso puede generarte complicaciones a nivel bucal. Así que el uso del inhalador en los horarios indicados y además de la forma indicada es fundamental en el tratamiento del asma. Y eso lo aprendemos en los controles. Claro, y bueno, como una especie de instrucción rápida, claro, se ubica la aerocámara, que generalmente es como nariz y boca, se manda el primer puff y como decías tú, inhalar profundamente y se tiene que aguantar unos segundos. Sí, puedes sostener, si logras sostener los 10 segundos de
una apnea que le llamamos nosotros, que es dejar de respirar, como sujetar el aire, lo haces así, o si no, puedes respirar de 5 a 6 veces dentro de la aerocámara, que también es posible en pacientes que no logran, digamos, generar esa apnea. El uso correcto de la aerocámara, como digo, en los pacientes que son crónicos es algo que se le da harta relevancia en el control del paciente crónico y que se enseña una y otra vez porque es el eje fundamental del tratamiento. Claro, porque como decías, hay uno que se aplica durante la mañana y la noche y hay otro que, claro, el de emergencia cuando se ve sometido a alguna crisis, como decía, claro, es un error que yo he visto, pero un montón, el tema de que pescan el inhalador pensando que es más, como es más directo, piensan que es más efectivo y resulta que no están ayudando nada, todo lo contrario, todo lo contrario. Así que una mini clase pequeñita, ¿no? Y para que también entiendan la relevancia que tiene la aerocámara también. Por supuesto, y son insumos que están, digamos, que se entregan en el mismo CESFAM. Los pacientes que están, sus inhaladores y su aerocámara son insumos que se pueden solicitar, entonces es necesario, digamos, que solamente el paciente se ponga al día con sus controles, sea juicioso y el abastecimiento está. Eso, ¿ve? Así que ya lo sabe, no sea dura, no. Lleve su aerocámara en la cartera, en su mochila con su inhalador, porque uno nunca sabe cuándo lo puede necesitar. Y eso realmente alivia mucho cuando uno está un poquito complicado. Ahora, otra de las consultas también tiene relación, porque sabemos que es una enfermedad que afecta lo que es la vía respiratoria, etcétera, pero ¿se puede hacer ejercicio siendo una persona asmática o todo va dependiendo según lo crónico o qué tan en el caso sea juicioso con su tratamiento? ¿Cómo funciona eso? A ver, funciona eso. Como el ejercicio también es parte de los pilares para el tratamiento o el manejo del asma, ya si bien el ejercicio desencadena los síntomas de los asmáticos, pues mucha gente refiere de que cuando se agita un poquito, empieza con tos y empieza a desencadenar toda esta molestia. Si el paciente está bien controlado, o sea, quiere decir que lleva una vida relativamente habitual, se sugiere y se recomienda la actividad física como una manera de mantener tanto las vías respiratorias, o sea, la condición física en general, mantenerlo en una mejor condición física. Entonces, si antes te cansabas con caminar media cuadra o una cuadra y empezabas con este ahogo, con la disnea, cuando tú te ejercitas y empiezas a entrenarte, ya no te cansas a la cuadra y ya no te da tos. Ya después no te vas a cansar a la cuadra. Claro, uno va generando resistencia. Esto es lo mismo que entrenarse en el gimnasio, pero en este caso con un fin para controlar una patología. Ahora, el ejercicio y la actividad física hace bien para todo. Claro. Solo el asma, digamos, es una de las enfermedades que pueden mantener controladas o que se beneficia, digamos, de la actividad física, pero en general es un beneficio para todos los sistemas. Claro, pero en este caso, por ejemplo, ¿se recomiendan algún tipo de ejercicio o pueden practicar el que más les llame la atención para que también consideremos eso? Tienes que tener tu asma controlada y finalmente igual tienes que hacer uso de los inhaladores de rescate en el caso de, si es que lo necesitara. Pero hay muchos pacientes asmáticos que hacen ejercicio pesados, digamos, y que no tienen mayores repercusiones, a no ser que estén en una crisis. Obviamente, si estás en una crisis respiratoria cursando por un cuadro, se conviene suspender por ese momento, pero después seguir ejercitándose de manera regular. Perfecto, entonces como decía, hay que ir buscando el acomodo también, y aunque sea quizás partir de a poco para ir generando resistencia también, porque usted, si es asmático, mi amigo, mi amiga, no me va a correr 10 kilómetros ahí a todo dar, pero puede. En algún momento. No, pero, ¿sí? Claro, pero me refiero al principio, quizás vamos de a poquito, dando un par de vueltas en el estadio y así vamos aumentando la resistencia, como decía, pero no es inhabilitar. Todo lo contrario, es lo mejor que puede pasar, entonces recomendadísimo hacer deporte. Exactamente. Perfecto. Ahora, en este caso, por ejemplo, si ya nos enfrentamos a una crisis, ¿en qué momento se debe conseguir? ¿Debe ir a urgencia cuando ya, por ejemplo, quizás los inhaladores no sirven? ¿En qué momento se debe ir a urgencia? Bueno, ahí es donde es súper importante que el paciente esté educado respecto a su patología. El paciente que es asmático y sabe sobre su enfermedad, tiene clarísimo cuándo él tiene que ir a urgencia porque ya tiene un manejo previo en casa. El paciente asmático sabe que debe hacer uso de sus inhaladores de rescate cuando esté en una crisis, cuando tenga la sensación del pechito apretado, que le silba el pecho y no le entra el aire, que siente que ya se está como desesperando, sabe que tiene que usar su inhalador de rescate. Si el inhalador de rescate no funcionó y lleva ya un par de horas, 1 hora, 2 horas tratando de hacer esto y no funcionó, tiene que asistir al servicio de urgencia o incluso antes si es que la urgencia, digamos, llama a una desesperación muy grande, porque el paciente que es asmático, la vía aérea se aprieta y tú puedes de verdad dejar de respirar por eso. Entonces,
Llegar a la urgencia cuando tenemos dificultad respiratoria importante, cuando tenemos los labios morados o los deditos morados, cuando el inhalador ya no nos hizo efecto o cuando llevamos varios días también enfermos y esto no ha cedido, sino que ha ido incrementándose, consultar al servicio de urgencia. Y si no consultar al servicio de urgencia, también está la opción, que no es de gravedad, digamos, es ir, asistir a la sala aérea, pedir una hora de control para que revisen si la patología está bien controlada o si necesitan adicionar algún medicamento. Perfecto, y mira, qué bien que me mencionaste la sala aérea, porque yo sé que tú trabajas ahí también, entonces me gustaría que habláramos de qué es la sala aérea y cómo opera también, porque obviamente es relevante, sabemos que la sala, corrígeme, IRA y ERA en lo que es el CESFAM, pero lo tuyo es ERA, ¿cómo funciona? Sí, la sala IRA y ERA, la IRA es de niños y la ERA es de adultos. La sala ERA por definición es de enfermedades respiratorias en el adulto, ¿ya? Y lo que hacemos básicamente es mantener bajo control nuestros pacientes crónicos, enfermos respiratorios crónicos, principalmente pacientes asmáticos y con diagnóstico de EPOC. Algunas otras patologías como fibrosis y otras cosas también se tratan, pero los dos pilares fundamentales son asmático y hepótico, ¿ya? ¿Y qué hacemos? Hacemos los controles de salud, que son aproximadamente cada 3 meses. Nosotros hacemos controles tanto el médico como el kinesiólogo para justamente verificar si todos estos puntos de las enfermedades crónicas están bien controlados, si el paciente tiene sus medicamentos, si lo está haciendo correctamente, si está teniendo una respuesta favorable a sus medicamentos o no, si hay que hacer un cambio o si es que no es de resorte de atención primaria y hay que derivar, digamos, a especialistas. Todas esas cosas son cosas que se hacen dentro de la sala aérea para los pacientes asmáticos y también hepóticos, y también los controlamos cuando están enfermos, ¿ya? O sea, no solo es el control de la enfermedad crónica, sino que también cuando caen en crisis pueden acercarse a su sala para que sean asistidos y llevemos este cuadro respiratorio agudo en este momento para que no lleguen a la urgencia, digamos. La idea de la sala aérea es evitar las consultas a urgencia y las hospitalizaciones, es acompañar en el proceso de la enfermedad aguda o de la crisis para que el paciente no tenga que ir a dar al hospital. Esa es la idea fundamental. Básicamente también es ayudarlos a controlarlo y educarlos, como decías tú, para que obviamente no tenga que pasar esta fase lamentable que, como decías tú, puede llegar a la hospitalización incluso. Exacto, nosotros lo que queremos hacer es que el paciente, mediante la educación y el control, se eviten las hospitalizaciones y por supuesto las defunciones por una crisis asmática. ¿Y qué puede pasar? Sí, ocurre. Karina, disculpa que te moleste con esto, pero tenemos datos, por ejemplo, hay personas actualmente utilizando la sala aérea, ya comenzó a aumentar, por ejemplo, durante esta época. ¿Cómo se ve un poco en el CESFAM en este momento? Sí, o sea, la sala aérea funciona todo el año, exactamente, tanto invierno o verano. En este momento, efectivamente, empiezan a aumentar las consultas por crisis respiratoria, ya no solo el control, sino que empiezan las crisis. Estamos un poquito menos colapsados que en la misma fecha del año pasado. Bueno. Hay un poquito mejor de contención de la enfermedad respiratoria en la población, más no es tan favorable el estado de la campaña de vacunación, Perfecto. Que también queríamos mencionar. Por supuesto, ahí la cámara es suya, menciona todo eso. Sí, si bien hemos sido como favorecidos, digamos, porque el alza de las enfermedades respiratorias todavía no se ha visto este pique así tan abrumante que nos pasa habitualmente en el invierno. Tenemos que decir que la campaña contra la influenza se está ejecutando, digamos, en nuestro CESFAM. ¿Por qué hago mención a la influenza? Porque es uno de los factores protectores, digamos, para combatir el asma, para combatir las crisis y otras enfermedades respiratorias, es vacunarnos contra la influenza, vacunarnos contra el COVID. Tenemos datitos de hoy día de la cobertura de influenza que está alcanzando a nivel comunal a un 63.7% el total, eso es nuestra cobertura total. Tenemos que vacunar a 30.871 personas y hay 19.683. Así que estamos ahí todavía un poquito flojos. La población que todavía no ha ido a vacunarse y que está un poquito resistente son los enfermos crónicos, adultos entre 12 y 59 años. Me refiero a todo tipo de enfermedad crónica, no solamente respiratorio, sino que los diabéticos, hipertensos, dislipidémicos, todo ese tipo de enfermedades. Cualquier persona que tenga de base. Claro, de base crónica no se ha acercado tanto. Los otros la otra población que está un poquito baja son los niños preescolares menores a 5 años de edad.
y nuestros adultos mayores que este año no han asistido tan juiciosamente como lo hacían todos los años anteriores. Este año están un poquito más descendidos, así que el llamado es que toda esa población se acerque a la vacunación en el CESFAM porque estamos un poquito descendidos, el tiempo nos ha colaborado porque no ha llegado todavía el pic respiratorio, pero estamos pecando de confiados. Sí, de confiados. Claro. Eso, pero no se preocupen, los adultos mayores, si usted me está viendo, los van a ir a buscar a la casa si es necesario. Sí, así de simple. Bueno, Karina, en realidad te cuento que ya llegamos al final de la entrevista. Muchas gracias por las recomendaciones generales, por enseñarnos, educarnos también, que yo creo que es muy importante, sobre todo, yo creo que en este caso con recomendaciones básicas y siendo juiciosos, quizás podemos estar mucho mejor si somos diagnosticados con asma. Te quiero dar las gracias, las puertas de Canal 30 abiertas y espero que de verdad les vaya muy bien, que no tengan ojalá tantos pacientes en la sala aérea ni en urgencia, que todo salga bien esta temporada de otoño-invierno que se nos viene avecinando, sobre todo el invierno. Muchas gracias por el espacio, por poder compartir un poquito de esto que siempre es tan necesario y siempre el llamado a la población es a la educación y al autocuidado porque finalmente cada quien es responsable de su propia salud. Efectivamente, así que con esto vamos a una pequeña pausa comercial y volvemos aquí en Más Positivo.